¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Recuerde, hoy es viernes. Es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Bienvenido entonces a mi casa es su casa, este estudio. Está aquí en casa. Es la semana número 49, decía yo, ¿no? La semana número 49 ya, a puntito de cumplir el año. Increíble, ¿quién lo iba a decir? A punto de cumplir un año de transmitir desde casa. Cuando empezó la pandemia, recuerdo esa llamada en la que se tomaron disposiciones y puede salir en vivo desde casa. Sí, sí puedo, vamos a hacerlo. Usted ha visto la evolución, por supuesto. Nunca lo hubiera imaginado, creo que usted tampoco lo hubiera imaginado, que iba a pasar un año y íbamos a seguir trabajando de esta manera. Por supuesto, con todas las ganas, con todo el buen ánimo de servirle y de seguir haciendo lo que hacemos. Pero es impresionante que después de un año no hemos salido aún de esta pandemia. Y falta mucho. ¿Hay esperanza? Sí. ¿No hay que ser pesimistas? No, hay que ser realistas. Hay que ser realistas y aunque están las vacunas y aunque está cada vez más la oportunidad y el alcance de este producto de diferentes marcas que nos puede proteger del coronavirus, aún falta mucho por hacer. Mucho por hacer y son muchos todavía. Son millones y millones los que aún no han tenido o no hemos tenido, los que no hemos tenido acceso a la vacuna. Así que tómalo en cuenta. Hay que readaptarnos a esta realidad, ¿no? Y dicen, esta es la nueva normalidad. No es una nueva normalidad. Esta es nuestra realidad. ¿Es nueva? Sí. ¿Es normal? No. Es la nueva realidad en la que vivimos. Hay que adaptarnos a eso. Y bueno, se lo digo todas las noches, insisto, y me estoy tomando el tiempo porque esta semana ha sido dura con el tema del coronavirus, como lo han sido todas, pero en particular ha pegado cerca en el caso de un servidor. Usted debe conocerlo, una persona con la que compartí muchos momentos de trabajo, una fuente confiable, alguien que nos ayudó mucho al equipo de Conclusiones cuando estuvimos trabajando en temas de Colombia. Es el periodista y buen amigo Ervin Hoyos. Mi estimado Ervin, donde quiera que estés, hermano, es muy difícil despedirnos así de ti. Es muy irónico. Ervin Hoyos era un hombre que se destacó por ayudar a las víctimas de secuestro cuando las FARC ayudó a muchísimas personas, a muchos de los secuestrados, a sus familiares. Arriesgó el pellejo muchísimas veces, Ervin. Por eso digo que es muy irónico que alguien que arriesgó tantas veces el pellejo, que estuvo en zonas de conflicto armado, que entraba y salía de la selva, no haya perdido la vida en esos menesteres y esta pandemia se lo lleve. Me quería yo tomar este momento porque no puedo dejar de recordarlo. Lo he estado recordando todos estos días. Sé que en Colombia le han hecho una despedida y pues de esta forma trato, de la forma pues más sensible o sensata, decirte, Ervin, que te vamos a extrañar, hermano, y que me duele muchísimo perderte. Así que todo mi respeto y reconocimiento para ese gran periodista, gran amigo, Ervin Hoyos. Muchas veces estuvo aquí en Conclusiones. Ese es el tema que debemos tener presente. Debemos estar conscientes de que el no ponernos la mascarilla o pretender subir en un grupo de 12 personas arriba de un elevador puede matar a alguien. Y mientras no entendamos eso, no vamos a salir de esta pandemia, con o sin vacuna, ¿eh? En fin, ahí se lo dejo. Descansen en paz, Ervin Hoyos. Vamos entonces a los temas del programa de hoy. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Macedonio MX2. Conclu Macedonio MX2. Sí, vamos a continuar esta charla que había dejado pendiente precisamente sobre el que pretende
ser el gobernador del estado de Guerrero, con una muy dudosa reputación, con acusaciones de presunto abuso sexual. Le ha negado cualquier acusación. Lo cierto es que esto se ha llevado a una comisión que está haciendo la revisión precisamente del caso para determinar si será o no el candidato del partido del gobierno, de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador, para la gubernatura de Guerrero. Por supuesto, hay una gran inconformidad. Los grupos feministas y no feministas también, quiero decirlo claramente, están totalmente en contra de que un personaje con dudosa reputación, le repito, él ha negado todas las acusaciones, pueda tener acceso a ser gobernador de un estado. Y un estado como Guerrero, que usted sabe, es un estado con graves problemas en términos de violencia y de narcotráfico. Así que Conclu Macedonio MX2 es la etiqueta. Sus comentarios, por favor, con esta etiqueta. Mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Vamos a recordar este lema, ¿no? Que es el que ha sonado recientemente con el caso de Félix Salgado Macedonio. Ningún agresor en el poder. Ningún agresor en el poder. Colectivos feministas en México que le están exigiendo al presidente Andrés Manuel López Obrador que intervenga. Que intervenga para que Morena, el partido que además fundó y que lo llevó a la presidencia, se abstenga de permitir la postulación como candidato a la gobernación del estado de Guerrero de Félix Salgado Macedonio. Ahora es senador con licencia, pero ha sido señalado de presunto abuso sexual. Pregunta, Fernando, ¿ha sido señalado ahora? Hay un dato curioso que hay que subrayarlo, porque en el planteamiento que hace el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, pareciera que esto es de hoy, que esto ocurre como él lo trata de ubicar en un contexto electoral, ¿no? Y que esto se trata precisamente de una campaña de desprestigio y de politiquería, y etcétera. Pero el dato interesante y concreto es que esto no es de hoy. Esto no es de cuando él anunció sus intenciones de ser candidato a la gobernación de Guerrero, ¿no? Las acusaciones son de tiempo atrás. Sí, las acusaciones son de tiempo atrás. Entonces, la premisa que de alguna forma plantea el propio presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que esto ocurre porque es una temporada electoral y porque él busca la gobernatura del estado de Guerrero, se vienen abajo, se caen en pedazos. El tema de Félix Salgado Macedonio es de años atrás, de muchos años atrás. Le puedo decir incluso que de al menos una década. Y en ese entonces ni siquiera se hablaba de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, ni tampoco de una candidatura para ser gobernador de Guerrero. Para dejarlo bien claro, ¿no? Por tantas y tantas declaraciones que hace Andrés Manuel López Obrador, ubicándolo en un contexto actual cuando esto tiene cola que le pisen. Ahora, de acuerdo con un comunicado del propio partido Morena sobre esta investigación interna que se está haciendo, al menos 2 mujeres, cuyos nombres se mantienen en reserva, han denunciado a Salgado Macedonio por presunta violación. El comunicado de Morena sobre esa actuación interna es del 16 de febrero y no indica qué es lo que ha respondido Salgado Macedonio a las acusaciones. Sabemos que Salgado Macedonio dice que es inocente de todo señalamiento, ¿no? El político guerrerense, pues, no se pronuncia concretamente sobre los señalamientos y nosotros quisimos tener una declaración directa de él, nos contactamos, pero la respuesta que obtuvimos fue que por ahora no va a dar entrevistas. Sin embargo, para López Obrador, estos, le digo, serían ataques dentro del contexto electoral contra, dice él, uno de los favoritos en la contienda. Y dice que en todo caso debe ser la justicia la que se debe pronunciar al respecto. Pero han pasado, le repito, y ahora lo vamos a confirmar con la abogada Olamendi, ha pasado al menos en uno de los casos una década y la justicia no se ha pronunciado al respecto. El presidente también dijo que no es la primera vez que los movimientos feministas son utilizados por sus adversarios conservadores para atacarlo a él y a su movimiento. Pero aquí la realidad es que no están atacando a Andrés Manuel López Obrador, están cuestionando la integridad de uno de los candidatos que forma parte del partido del gobierno, ¿no? Estos comentarios, por supuesto, no es para menos, han enfurecido a los grupos en defensa de la mujer, como el Movimiento Colectiva Nacional Feminista. Y entonces sacaron un hashtag en redes que dice: presidente rompe el pacto. El hashtag es presidente rompe el pacto. Que el propio Andrés Manuel López Obrador hace unos días confesó que no entendía qué era de presidente rompe el pacto, que su esposa, la primera dama, fue la que le tuvo que explicar. Imagínese usted si estaba perdido o no.
Pero el hashtag es presidente rompe el pacto. Entonces, mujeres, artistas, escritoras, académicas, de diferentes posturas políticas, no necesariamente opositoras, no. Incluso al interior de Morena hay muchos que están en contra completamente de la postulación de Félix Salgado Macedonio, ¿eh? Y bueno, todas ellas y todos ellos le exigen al presidente que rompa el patriarcado. Ese es el hashtag, rompa el pacto, que rompa el patriarcado. Ya la primera dama se lo explicó, Andrés Manuel López Obrador ya lo entendió, pero dice que es de importación la frase, de importación. Bueno, el caso que le dicen, Andrés Manuel López Obrador, por favor, reconsidere la postulación de Salgado Macedonio, ¿no? Pero ¿qué hace Andrés Manuel López Obrador? Desestima las exigencias. Entonces dice, no, que los guerrerenses decidan, los guerrerenses sabrán qué hacer. Pero bueno, que esto no es un tema de justicia. Si aquí no se va a encontrar a alguien inocente por decisión popular, no, no son los guerrerenses, es el sistema de justicia de México. Pero bueno, esto es lo que dice López Obrador, escúchalo. Hay que tenerle confianza al pueblo de Guerrero. El pueblo de Guerrero es mayor de edad. Entonces ya, como dicen algunos, ¿no? Ya chole. O sea, porque van a hacer una campaña en los medios, que el Reforma, que el Universal, que los programas de radio, no sé, como era antes, ¿no? Conductores de radios con expertos, con analistas, ¿no? Pontificando, ¿no? Sentenciando, juzgando. Si nosotros padecimos eso durante años, ataques, tras ataques. Entonces, ¿cómo no voy yo a estar desconfiado o actuar de manera precavida? Que se trata de asuntos delicados, sí, pero no callarnos. Pero fíjese cómo es de irónico Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Se queja de que aquí nosotros, los periodistas, los programas de televisión, los programas de radio, hablemos de este tema, lo analicemos en todos sus ángulos. Y él dice lo contrario, que pues ellos no se van a callar. O sea, ¿cómo entonces nosotros tenemos que callarnos porque no le gusta que hablemos de un tema que es muy incómodo, pero ustedes no se callan? Porque a veces lo que en este fragmento que le acabo de poner es lo que dice prácticamente, ¿no? Como antes en los programas de radio, que todos hablaban con sus expertos y no sé qué, como si le molestara. Pero por el otro lado, dice que no se van a quedar callados. Y lo califica como ataques. Oye, hay una confusión enorme en el planteamiento de Andrés Manuel López Obrador, porque no son ataques, son denuncias. ¿Sí sabe la diferencia, no? Entre ataque y denuncia, ¿sí sabe lo que es o no? Es que cuando hay una denuncia está asentado ante el sistema de justicia del país, hay documentos que sustentan las declaraciones y los señalamientos. Los ataques son infundados, los ataques no tienen sustento, los ataques son politiqueros. Esto tiene un sustento legal. De esto hay documentos. De esto hay procesos. Hay que explicar las cosas como son. Hay que explicar las cosas como son. No enredarnos con las palabras. Voy a hablar de esto como le había prometido a usted y también se lo había prometido a mi invitada, con Patricia Olamendi. Es abogada de una de las víctimas y además fundadora del colectivo Nosotras Tenemos Otros Datos. Me acompaña de nueva cuenta esta noche. Abogado Olamendi, ¿cómo está? Gracias por aceptar de nuevo la entrevista. Bienvenida. Muchas gracias, pero además estamos muy contentas. Acabamos de recibir una noticia hace muy poco, hace unos minutos, de parte de la Comisión de Honestidad y Justicia del Partido Morena, en el sentido de que resuelven el caso planteado por nuestra representada y piden a las comisiones
del partido reponer el procedimiento para elección de nuevo candidato o candidata del partido Morena en el estado de Guerrero. Y oiga, abogada Olamendi, estaba yo antes de entrar al aire muy pendiente porque la comisión estaba discutiendo exactamente. En ese momento, sí, esta noche estaba discutiendo precisamente qué iban a resolver. Por favor, porque esto es un breaking news, quiero decírselo, es una noticia en desarrollo. La abogada Patricia Olamendi me está confirmando que entonces la comisión, que es morenista, acaba de determinar que se inicie de nueva cuenta el proceso para encontrar o elegir un candidato para la gobernación de Guerrero. Lo que quiere decir que Félix Salgado Macedonio quedó fuera. ¿Estoy en lo correcto, abogada? Sí, está en lo correcto. Está pidiendo esta comisión incluso que se revise los perfiles de los candidatos. Yo quiero aclarar que uno de los alegatos nuestros cuando acudimos a esta comisión con la persona que lo denunció, era que el partido Morena no podía postularlo porque uno de sus requisitos era tener buena fama y él no lo tenía. Entonces, esta noticia del día de hoy de la comisión que resolvió sobre el caso que le planteamos y la denuncia de esta mujer valiente, militante de Morena, pues abre un camino muy importante para que finalmente caiga esta candidatura. No vamos a tener un violador como gobernador y eso es increíble. Simplemente decirte que hace 2 días fueron golpeadas unas mujeres en Guerrero que protestaron por él y hoy esta comisión pues le da la razón a la mujer que denunció y dice que después de haber escuchado sus testimonios y haber recibido las pruebas, concluyen en que se repone el procedimiento y va el partido Morena a postular y a evaluar nuevos perfiles de candidatas o candidatos para la elección, y yo creo que es un gran triunfo de las mujeres mexicanas que nos unimos todas para protestar. Es una noticia que en lo personal me alegra muchísimo por las mujeres, por supuesto, me alegra muchísimo también por una comisión de la cual tanto usted como un servidor teníamos muchas dudas acerca de cómo iba a manejar las cosas, pero es además maravilloso saber que se logró por solo, vamos a plantearlo así, y hay que decirlo, solo, abogada, por la reputación del personaje era imposible que se le abriera un espacio de acuerdo a los propios parámetros de Morena. La abogada Olamendi me está confirmando entonces, lo nuevo es que Salgado Macedonio es removido como candidato de acuerdo a la decisión que toma la comisión de Morena esta noche. No será entonces ya el candidato de Morena para la gobernación del estado de Guerrero. Maravilloso. Me voy emocionado a la pausa, abogada Olamendi. Por algo pasan las cosas. Fíjese usted, le decía yo, nos vemos en 2 días. Pues era para esto, para que pudiera darme esta noticia maravillosa que finalmente se ha dado su lugar. Sí, no lo podemos creer. No lo podemos todavía creer. Pero ¿por qué no lo puede? A ver, vamos a hacer una pausa, abogada Olamendi, para que lo vaya asimilando, lo asimile nuestra audiencia y lo asimile yo también, porque yo tampoco lo puedo creer, se lo digo de verdad. Voy a hacer pausa. Regreso un momento con la abogada Patricia Olamendi, que me estaba dando esta noticia. Es lo nuevo, acaba de escucharlo aquí en CNN en español. La abogada Olamendi me dice, Salgado Macedonio removido como candidato de Morena para la gobernación del estado de Guerrero, de acuerdo a la decisión de la comisión morenista, por cierto, de Honestidad y Justicia. Ya vengo. Bien, estoy de regreso con la abogada Patricia Olamendi, directora de la red Nosotras Tenemos Otros Datos y abogada de una de las mujeres que interpuso la denuncia en contra de Salgado Macedonio, que pretendía ser el candidato a gobernador del estado de Guerrero por Morena, pero que ya ahora confirmado también, porque ya tengo la confirmación de la abogada Patricia Olamendi, pero también de la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena,
Félix Salgado Macedonio no es más el candidato, no será más el candidato a la gobernación de Guerrero. Será interesante escuchar la reacción del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero, abogado Lamendi, déjeme ir más allá. Esto no puede terminar aquí, ¿no? Desde su perspectiva como abogada y de acuerdo a su representada, esto no termina aquí, ¿no? No, no termina aquí. De hecho, es muy importante decirlo que muchas de las denuncias que se intentaron hacer no fue posible porque él siempre ha tenido un cargo con fuero. Fue senador, fue diputado, fue presidente municipal y para poder llevarlo a un proceso penal tendría que haberse hecho un juicio en el Congreso de la Unión para retirarle ese fuero. Está ya solicitado, ya un grupo de mujeres solicitaron que exista este juicio que se llama de procedencia para poderle retirar el fuero. No pudieron acceder a la justicia muchas de las mujeres que lo denunciaron precisamente por esta situación. Ahora, pues estamos previendo la posibilidad de que al retirarle el fuero como senador pueda ser enjuiciado y pueda vincularse a proceso todos estos crímenes que cometió a lo largo de varios años. Va a ser seguro una carrera muy difícil, muy larga, pero este es el inicio. El haberlo separado de la candidatura, pues es un gran logro de la lucha feminista y no lo podemos creer porque todavía ayer nuevamente lo defendió el presidente, insistiendo en esta misma narrativa de que los enemigos, los adversarios, pero pues nosotras seguimos presentando como parte de la defensa de nuestra representada, pues las pruebas, el testimonio que ella dio fue contundente, todas las pruebas que se aportaron fueron contundentes y yo creo que eso fue muy significativo para que resolvieran favorablemente, solicitando que se reponga el procedimiento y que se analicen nuevamente perfiles para esta candidatura. Entonces, pues digamos que una buena parte de esto se logró. Yo pensé que no lo lograríamos por todo este apoyo tan decidido, tan fuerte, tan reiterado del presidente a su candidato. Y lo decía yo, usted me escuchaba al inicio, hacía el análisis de las palabras retorcidas y completamente fuera de contexto de Andrés Manuel López Obrador, queriendo comparar una cosa con la otra, en fin, vaya, deleznable completamente, lo digo yo, en términos de género, deleznable en términos de género, porque nunca se habló de protección para las presuntas víctimas. Siempre Andrés Manuel López Obrador habló de protección para su candidato. Nunca en ninguno de estos días escuchamos a Andrés Manuel López Obrador hablar de protección para las presuntas víctimas. Nunca fue el planteamiento. Y además siempre lo ubicó en un contexto electoral. Hay un tema muy importante aquí que le quiero preguntar, abogado Lamendi, y es que hubo voces hacia el interior del partido de gobierno muy importantes, como la de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. ¿Cree usted que estas voces continuarán apoyando pues el procedimiento que les viene a ustedes? Es decir, ¿podrán contar con mayores elementos ya que se ha dado esta decisión? Porque si el presidente dice una cosa y lo siguen los demás, pues bueno, pero aquí ha habido voces discordantes y voces con mucho peso y ahora una comisión del propio partido. ¿Esto no les hará más fácil la ruta? ¿Cree que estas voces puedan seguir apoyando la causa? Bueno, esperemos que sí, pero en realidad ahora va a estar la preocupación en el Congreso de la Unión, particularmente en la Cámara de Diputados, que es donde se llevaría a cabo este juicio de procedencia para desaforarlo. Y nosotras creemos, por todas las manifestaciones que han existido de diputadas, de diputados, es que contaremos con un buen apoyo. Estas expresiones del gobierno, yo quiero decir que también la hubo al interior del partido Morena. Hubo muchísimas personas dentro del partido Morena, gente muy significativa, que se manifestó en contra de esta candidatura, porque era increíble, en verdad, que el presidente no entendiera lo que significaba poner a un agresor sexual
al frente de un gobierno, con lo cual legitimaba la violencia contra las mujeres. Y no era entendible esa cerrazón. Esto ha sido, sí, esto ha sido sin duda, y perdón que la dejé de escuchar un momento. Le decía yo, esto ha sido sin duda un golpe fuerte para, hay que decirlo tal cual, un golpe fuerte para el gobierno de Manuel López Obrador, porque se ha mostrado una clara perspectiva que no tiene nada que ver con género desde la voz del propio presidente cuando hay un tema electoral o cuando hay un candidato de su partido. Se presentaron las cosas de la forma más equivocada. Ahora, el partido como tal, creo que hoy, y usted estará de acuerdo conmigo, hay que decirlo también y reconocerlo, el partido como tal, al menos con la comisión, gana. ¿Está usted de acuerdo conmigo? No podemos, ni deberíamos, no deberíamos llevar al mismo saco del presidente al partido en su totalidad. Esta decisión habla bien del partido, ¿no lo cree? Totalmente de acuerdo, y finalmente las voces se escucharon al interior del partido y se tomó una decisión que creo que es lo más sano. Nosotras ya estábamos listas para la siguiente etapa en el proceso electoral, pero creo que estuvo mucho mejor que el partido lo resuelva internamente y plantee una nueva candidatura. Por cierto, la segunda en ese proceso electoral de elecciones era una mujer. Ojalá y vaya una mujer en Guerrero. Pues si va una mujer después de todo esto que ha pasado, créame que va a tener altos índices de popularidad. Seguramente así será. Esperemos que así sea. Ahora lo que sigue es hacer justicia. Ojalá se logre y voy a estar en comunicación con usted, abogado Olamendi, si me lo permite, para darle seguimiento a esto, porque es hasta que tope, ¿no? Gracias, abogado Olamendi, y felicidades por eso. Muy amable. Gracias, muy amable. Gracias a usted, buen fin de semana. Es la abogada Patricia Olamendi, directora de la red. Nosotras tenemos otros datos. Además, es abogada de una de las mujeres que interpuso una denuncia en contra de Salgado Macedonio. Salgado Macedonio, que ya no va. No importa lo que haya dicho Andrés Manuel López Obrador, Salgado Macedonio no se vista que no va. No va. No será el candidato a la gobernación de Guerrero por parte del Partido Morena. Voy a hacer una pausa, regreso. Tenía otro tema pendiente. Los motines, la masacre atroz en Ecuador. Voy a hablar con Ricardo Camacho, que estuvo ayer conmigo, no tuvimos suficiente tiempo. Regreso con el ex subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas incrementó los acuerdos con las fuerzas de seguridad locales sin supervisión suficiente durante la administración de Donald Trump, según asegura un informe de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno. Según este informe, el programa se expandió de 35 acuerdos en enero de 2017 a 150 en septiembre de 2020, sin un plan para prevenir, detectar o remediar los abusos contra inmigrantes y la discriminación racial que probablemente resulte. Así lo explicó la abogada de la Unión de Libertades Civiles este viernes en un comunicado. Como se lo decía ayer, estas son imágenes de la vida real, no es una película, no es un videojuego, no, esto ocurrió en Ecuador. La etiqueta es numeral Conclumotines S2. Conclumotines S2, el hashtag es Conclumotines S2.
sus comentarios a mi cuenta en Twitter, @soy F del Rincón, @soy F del Rincón con esa etiqueta. Ya sabe, son al menos 78 muertos. Sí, el saldo hasta ahora conocido de los amotinamientos simultáneos ocurridos en 4 centros penitenciarios del Ecuador el martes. El día de hoy se dio a conocer que entre los muertos en los amotinamientos en las cárceles de Ecuador se encuentra, escuche usted, un ciudadano colombiano. ¿Sí? Un ciudadano colombiano. Así lo dio a conocer este viernes el embajador de Colombia en Ecuador, Manuel Enríquez Rosero. Esto fue durante una entrevista con el medio Blue Radio allá en Colombia. Estos hechos son los que llevaron al presidente Lenín Moreno a hablar de barbarie y de exterminio, ¿no? Atribuyendo la violencia desmedida, desatada y enfrentamientos pues a la competencia por el negocio de las drogas en territorio nacional, pero también resaltó o trató de justificar Lenín Moreno las acciones que ha venido haciendo su gobierno en contra del narcotráfico y que como consecuencia, ¿no? Así lo plantea él, ocurre lo que ocurrió. Mire, esto fue lo que dijo. Lo de ayer no es casual, fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional. No es casual que en el 2008 se haya desmantelado la base de Manta. No, no es casual. No es casual que se haya provocado de esta forma el crecimiento del tráfico de drogas. Tampoco es casual que esto suceda después de las decenas de laboratorios de cocaína que hemos desmontado en Manabí. Ni es coincidencia tampoco que esta sea la respuesta a la incautación de 128 toneladas de droga en el 2020, una cifra récord en la historia del país. Pero fue más allá, Lenín Moreno fue más allá, ¿sí? Porque incluso habló de las investigaciones que se están haciendo entre las fiscalías de Ecuador y Colombia sobre el presunto financiamiento de la campaña electoral de Andrés Arauz, el delfín de Rafael Correa, por parte del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Moreno dice, es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país. Lo da por hecho. Ahora, hace solo unas horas, Moreno tuiteó su agradecimiento a las Fuerzas Armadas del Ecuador en el Día del Ejército por su actuación durante la pandemia y puntualmente ahora en el control de la situación durante los amotinamientos en las cárceles del país. Ayer, por cierto, tuve la oportunidad de hablar con Mario Pazmiño, que es coronel retirado y exdirector de inteligencia del Ejército ecuatoriano. Y, bueno, él fue muy claro. Hizo eco de esta denuncia. Escuche usted. Estos carteles internacionales que trasladan el 35% de la droga colombiana por los puertos ecuatorianos utilizan a megas estructuras delictivas, los que usted acaba de mencionar, pero le faltó uno importantísimo, que es los choneros. Los choneros tienen básicamente el puerto de Manabí y los lagartos, otra mega banda grande, tiene el puerto de Guayas. Ahí se genera gran parte de la problemática y de esta masacre que hemos visto. Lo que están haciendo ahí es básicamente controlando los corredores de abastecimiento hacia los centros de acopio y las plataformas internacionales de distribución. Estos trabajan para diferentes carteles. Los choneros están ligados directamente al cartel de Sinaloa y los lagartos están ligados al cartel Jalisco Nueva Generación. No quiero decir directamente que estas estructuras mexicanas están operando directamente aquí en el país. Los utilizan a las megas bandas para que éstas realicen todas estas actividades. Bueno, eso era el día de ayer, ¿no? Y quedé pendiente de seguir hablando con Ricardo Camacho, que es el ex subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador, que me acompaña en vivo desde Quito, como habíamos quedado ayer. Voy a la pausa, regreso e iniciamos nuestra charla con Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador, en vivo desde Quito. Le doy la bienvenida, como acordamos ayer por la noche, a Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador, en vivo desde Quito. Señor Camacho, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por estar aquí de nueva cuenta. Fernando, un placer saludarle, pues estoy a su disposición. El país preocupado, sorprendido, como le dije ayer, por el fallecimiento de creo, cambió la cifra ya a 78 personas fallecidas, y un pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
hubo un grupo de abogados que escribió a la comisión de manera urgente y por primera vez en la historia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera casi inmediata le pide al Estado ecuatoriano y le da el plazo de 5 días para que presente a la comisión todos los documentos y hechos que ocurrieron en esta matanza. Esto eleva y cambia el nivel de la investigación, mi querido Fernando. Pero por supuesto, ya, y qué bueno que haya una presión para el Estado ecuatoriano, en este caso para el gobierno del presidente Lenín Moreno, porque hay que dar explicaciones, por supuesto. No se trata solamente de controlar la situación en los penales, pero hay una masacre espantosa. Ahora, la pregunta que le hago, señor Camacho, aquí tiene que haber existido colaboración, ¿que no? Por supuesto, imagínese usted que se ponen en amotinamiento los cuatro centros, los 3 regionales y la penitenciaría del litoral de Guayaquil, y todos conversan. Pero lo más extraño es que todos hablan por celular. Y en las cárceles ecuatorianas existen inhibidores telefónicos. En teoría, usted va a una cárcel norteamericana en Miami, en Washington, donde usted sea, usted trata de prender el celular en la cárcel que no le dejan ingresar, pero usted intenta a una cuadra y ya no funciona el inhibidor telefónico. Entonces, imagínense, desde ahí empiezan los errores en las cárceles ecuatorianas. Es decir, tenemos un sistema penitenciario débil que se presta para este tipo de cosas. Bueno, esta matanza, que es la primera que ocurre, ha venido una serie de muertes, pero no tan espantosas como la que hemos vivido. Pero el sistema penitenciario es completamente débil. Necesitamos 7,000 guías penitenciarios. De acuerdo a Naciones Unidas, por cada 10 PPLs debe haber un guía. Nosotros tenemos 1,300, cuando debemos tener 7,000 para poder tener el control de las cárceles y así poder hacer un proceso de rehabilitación. Y siempre vivimos ya 5 años, 8 años, pedido prestado a la policía, muy gentilmente a nuestra querida Policía Nacional, que nos facilita 2,000 policías que son preparados para el orden público, para la seguridad, van a hacer trabajo en las cárceles. Entonces tenemos 1,300 más 2,000 señores policías, también tenemos 3,300 personas cuidando las cárceles, pero como hay que dividir el turno, hay que hacerlo por la mitad. Entonces usted comprenderá que nosotros no tenemos como en Chile, una gendarmería de Chile en donde tiene una fuerza de reacción. Usted tiene inmediatamente el motín y salen 30, 40 agentes penitenciarios o guías, como se llamen, preparados con equipos de autoprotección, con balas de goma, con bombas lacrimógenas y logran parar inmediatamente el motín. En La Tacunga, donde murieron 8 personas en la cárcel de Cotopaxi, se necesitó 3 minutos para asesinar y acuchillar a los PPLs que estaban en ese centro penitenciario, Fernando. Y cuando le digo que, mi pregunta es, cuando le digo que hubo colaboración, quiero entender o que me ayude a entender si es que las propias autoridades de los centros penitenciarios están coludidas con el crimen organizado y por eso se permitieron tantas cosas. Es decir, descuartizar gente, como usted lo decía, pues se necesita prácticamente una motosierra, que utilizaron herramientas de los talleres, sí, pero también había armas largas, comunicación vía telefónica por celular. O sea, aquí tiene que haber gente de la propia función del Estado que está involucrada, ¿que no? A ver, vamos a tratar de analizar técnicamente porque es difícil el tema, Fernando. Sí. Yo soy técnico, no político. Vamos por partes. Inteligencia penitenciaria, cuando yo fui subsecretario, nos mandaba información diaria de lo que ocurría en los centros penitenciarios, novedades pequeñas, etcétera, y le informaban semanalmente al ministro, y yo asistía, y se podía dar la información. Para esta época, se tiene entendido que inteligencia penitenciaria no da ningún informe. Además, se conoce por declaraciones de los PPLs y por un periodista, Anderson Boscan, que hace un interesante reportaje en donde la policía parece que le revela algunos datos desconocidos. Es que, a ver, cuando muere Jorge Luis Zambrano, JL, el famoso líder de los choneros, ¿quiénes son los choneros? Son una banda que tenía el control de Manabí y también tenía el control de Guayaquil para las rutas del narcotráfico a Europa y Estados Unidos. Y entonces este negocio era el más grande e importante que tenía. Cuando muere Jorge Luis Zambrano en Manta, en un centro comercial. Sí.
le pido que aterricemos el punto porque tengo que despedirme. Le doy 30 segundos, por favor. Bueno, yo creo que el sistema penitenciario ecuatoriano tiene que ser fortalecido. No podemos seguir en esta situación, es decir, pidiendo prestado colaboraciones de Fuerzas Armadas. Necesitamos una escuela penitenciaria. Pero no descarta la posible colusión. Esa es mi pregunta concreta. No descarta colusión de las propias autoridades. Por supuesto, tiene que haber la investigación por parte de la Comisión Interamericana, porque inteligencia policial nunca informó extrañamente que iba a haber esta matanza. Eso es increíble que inteligencia no haya notificado, es lo que le puedo decir. Perfecto, don Ricardo. Mil gracias por ser tan puntual y por su comprensión con el tiempo. Le mando un excelente fin de semana, don Ricardo. Pásela bien y nos estamos viendo pronto de nueva cuenta. Un abrazo, que esté muy bien. Igualmente, gracias. Un abrazo, Ricardo Camacho, ex subsecretario de Rehabilitación Social de Ecuador, en vivo desde Quito. Hago pausa, vengo. F del Rincón, esa es mi cuenta en Instagram, F del Rincón, la cuenta en Instagram, ahí estoy a sus órdenes. Soy Fernando del Rincón, que tengo un excelente fin de semana, es viernes, algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Yo estoy fuera toda la semana que entra, tengo toda la semana que entra libre, así que lo veo en la próxima, ¿no? Cuídese mucho, por favor. Gracias.